Historia 1. La desaparición de mi padre. En agosto de 1996, con 19 años, llegué a casa tras una fiesta y encontré a mi madre en la mesa de la cocina, en un silencio inquietante, con una copa de vino. No era normal verla así. Nunca bebía de día, ni se quedaba tan callada. Sobrio tras mi primera borrachera, su presencia me sobresaltó, pero pronto el susto dio paso al temor. Me pidió que me sentara y me dijo que mi padre se había ido y no volvería. Cuando pregunté si estaba muerto, negó con la cabeza. Simplemente se había marchado sin aviso, con una maleta, su coche y rumbo a quién sabe dónde. Durante meses, nadie hablaba de su partida. Las visitas de familiares se centraban en nuestro bienestar, no en por qué se fue. Mi madre se ponía histérica si mencionaba a mi padre, gritando que estaba muerto para ella. La curiosidad me consumía, sospechando que ocultaba algo. Contacté a Carl, el único amigo cercano de mi padre, quien sugirió que podría estar en Wrigley, un pueblo remoto en el norte de Canadá, donde pasó un verano en su juventud. En julio de 1998, tras descartar que estuviera en Portland o Lincoln City, conduje 30 horas hasta Wrigley, un lugar con apenas 100 habitantes, una gasolinera y una clínica. Dormí en mi coche y hablé con Winston, el encargado de la gasolinera. No reconoció a mi padre en una foto reciente, pero sí en una antigua, donde aparecía con una chica junto a Hunters Rock, un lugar famoso en los 80 por rumores de ser un meteorito o una lanza mítica. Winston sospechó que la chica era Susan Culver, desaparecida en 1973 cerca del lago Great Bear. El jefe Irwin, líder de la Primera Nación Psaki, confirmó que Susan era una graduada de King's University, y que mi padre fue sospechoso de su desaparición, interrogado 2 veces por la RCMP. Aunque no había pruebas, Susan nunca fue encontrada. Irwin sugirió que mi padre pudo haber ido al lago Great Bear para buscar respuestas o rendir homenaje. Sin recursos para continuar, Winston me llevó a Deline, donde hablé con el agente Mackenzie. Él recordaba el caso. Mi padre reportó la desaparición de Susan tras escuchar su grito en la noche, en una cinta de interrogatorio que Mackenzie me mostró en secreto. Mi padre hablaba de ellos, diciendo que Susan no pudo sobrevivir a lo que le hicieron. Sonaba desquiciado, lo que lo convirtió en sospechoso, pero fue liberado por falta de pruebas. También mencionó que un perro de búsqueda desapareció durante la investigación, sin dejar rastro. Regresé con más preguntas que respuestas, sintiendo a mi padre cerca y lejos al mismo tiempo. En abril de 2000, planeo volver a Deline en verano para seguir buscando. No sé si lo encontraré, pero escribir esto me ayuda a mantener la cordura. Historia 2. La gasolinera abandonada. Una noche de noviembre, a la 1:30 de la madrugada, paré en una gasolinera de 2 surtidores en medio de la nada. Estaba agotado, con los ojos fijos en el surtidor para no pasarme de $30. Al ir a pagar, noté algo extraño. No había nadie en el mostrador. Pensé que el empleado estaba en el baño, pero tampoco vi al conductor del coche frente al mío, un BMW 2011. Preocupado por un posible robo, dudé en llamar, pero golpeé el cristal. Nadie respondió. Empujé la puerta, que estaba abierta, y grité, «Hola», sin éxito. Revisé el baño, el almacén y la oficina, todo vacío. La gasolinera estaba desierta. Llamé al 911 sí, y aunque la operadora al principio pensó que exageraba, se puso seria cuando le conté que no había nadie. Mientras hablaba, revisé el contenedor de basura, y vi algo que me heló la sangre. 2 cuerpos, uno con el uniforme de la gasolinera, cubiertos de manchas oscuras. En shock, corrí a la carretera y vomité. La policía llegó en 10 minutos. Me dejó ir tras hablar con ellos y nunca supe quiénes eran ni por qué murieron. Desde entonces, evito gasolineras de noche, y me aseguro de que estén concurridas. No quiero volver a encontrarme con algo así. Historia 3. El pastor y su hijo. En un pequeño pueblo de Arkansas,
El mayor escándalo ocurrió cuando una chica de 9º grado fue brutalmente atacada camino a casa. La agresión fue tan grave que necesitó cirugía, y el médico lloró al anunciar que sobrevivió. La policía estatal investigó, pero la víctima no recordaba detalles del atacante, desatando paranoia en el pueblo. Días después, un pastor local entró al cuarto de su hijo de 17 años y le disparó en la cabeza. Su esposa llamó al sheriff y el pastor confesó sin resistirse. Explicó que discutió con su hijo, fue por una pistola y lo mató, pero nunca reveló el motivo. Aunque nadie lo dice oficialmente, todos creen que el hijo fue el atacante de la chica y que el pastor lo descubrió de alguna manera. Muchos en el pueblo consideran que hizo lo correcto, pero cómo lo supo sigue siendo un misterio. Historia 4. La desaparición de Marina Childress. El 16 de abril de 1987, en Union City, Tennessee, Marina Childress, de 4 años, jugaba en el patio de su casa. Su madre, Pamela Bailey, lavaba platos cuando escuchó un frenazo. Al mirar, vio un coche rojo con placas de McCracken County, Kentucky, alejándose. Segundos después, notó que Marina había desaparecido. Horas antes, en una gasolinera, un hombre en un coche similar habló con Marina, lo que Pamela interrumpió. La policía rastreó al hombre, pero no encontraron pruebas de que Marina estuviera en su casa. La investigación se estancó hasta que Pamela confesó a un detective privado que tras un arrebato, golpeó a Marina, quien murió al caer y golpearse con una mesa. Dijo que escondió el cuerpo en su coche y con un amigo lo arrojó al río Oyan. Sin embargo, los buzos no encontraron restos y Pamela retractó su confesión, alegando estar medicada y haber sido intimidada. Luego acusó a un supuesto abusador, P.L. Summers, de secuestrar a Marina. Summers negó todo, y sus coartadas eran sólidas, pero meses después fue arrestado por abusar de un niño de 9 años, lo que dio algo de credibilidad a Pamela. Años más tarde, en 2000, Pamela llevó a su hijo Casey, de 12 años, a un cementerio, donde intentó apuñalarlo. Casey escapó, y Pamela fue condenada por asalto. Algunos detectives creen que Pamela mató a Marina, pero una posible pista, una niña parecida a Marina, vista en una peluquería de Memphis, nunca fue investigada a fondo. El hombre del coche rojo sigue siendo un enigma, y el caso permanece sin resolver. Historia 5. La semana maldita en Kerdla. Soy Marco, desde Estonia, y quiero contarles sobre Kerdla, un pueblo en la isla de Hiiumaa, donde ocurrieron cosas extrañas en los 80. Estonia, entre Letonia y Finlandia, es un lugar reservado, donde la gente ama la naturaleza y el vodka, pero bajo el régimen comunista. 1940-1991 Vivimos tiempos de paranoia. En Kerdla, la tensión entre pescadores y saqueadores de naufragios que recuperaban objetos de barcos hundidos era alta. Los pescadores creían que perturbar los restos traía mala suerte, y una leyenda local hablaba de brujas que maldecían a los intrusos. En septiembre de 1989, Kerdla vivió una semana de horror. Primero, Dasha Brova, una camarera rusa de 16 años, llenó de gas la cocina de un café y lo hizo explotar, dejando 14 heridos y 5. 2 días después, un pescador ruso borracho arrolló a un grupo de niños, matando a 4. Mientras el pueblo lloraba, una tercera tragedia ocurrió. Un niño de 11 años y su hermana de 7 asesinaron a sus padres con cuchillos de cocina. El pánico se apoderó de Kerdla. La gente dejó de trabajar, temiendo una maldición. Los saqueadores arrojaron objetos al mar para apaciguar a los espíritus, y los pescadores dejaron ofrendas a las brujas. Aunque no creo en maldiciones, la tensión acumulada en el pueblo parecía desatar una locura colectiva. En una semana, 12 personas murieron en actos violentos sin sentido, dejando a Kerdla marcada para siempre. Historia 6. El acosador de la gasolinera. Soy Laura, de Leeds, Inglaterra. En la universidad, trabajaba mañanas en una gasolinera. Una mañana, entró un hombre de unos 40 o 50 años, que parecía el gemelo malvado de Mark Bolan, con el pelo rizado, ojos cansados y ropa vintage desaliñada.
compró leche y gasolina, pero en lugar de irse, se quedó y dijo: eres una chica muy guapa, ¿verdad? Su tono viscoso y condescendiente me puso los nervios de punta. Intenté esquivarlo diciendo que tenía trabajo, pero él insistió, diciendo cosas como: ojalá fuera tan guapo como tú, y si no te gusta ser guapa puedo hacerte menos guapa. Sus comentarios pasaron de halagos a amenazas, diciendo que me desfiguraría hasta que nadie me reconociera. Aterrorizada, llamé a la policía mientras él seguía hablando de cortarme la cara y usarla. Finalmente se fue, prometiendo volver. La policía reconoció al hombre, Charles E. Bowie, un acosador reincidente de mujeres solas. Me aseguraron que pronto lo arrestarían. Nunca volví a verlo, pero esa experiencia me marcó. Ahora, evito trabajar sola en turnos así. Historia 7. El hombre en la gasolinera de Virginia. Trabajé noches en la gasolinera North Star Mar, cerca de Foster, Virginia, bajo la supervisión de Hod, un jefe excepcional que vivía al lado. Su única regla era llamarlo si algo extraño pasaba. En 9 meses, nunca tuve problemas, hasta una noche en que vi por las cámaras a un hombre con gorra y jeans parado frente a la tienda, mirando la cámara sin moverse. No era un comportamiento normal, así que llamé a Hod. Hod colgó abruptamente y llegó corriendo en ropa interior con una escopeta. Revisó las grabaciones, palideció al ver al hombre, y me envió a casa. Al día siguiente, me dijo que entendería si no volvía. No me explicó quién era ese hombre ni por qué lo temía tanto, pero su reacción me convenció de no regresar. No quería arriesgar mi vida por un trabajo, por más que quisiera a Hod. Historia 8. La tormenta en Nebraska. En mi último año de secundaria, trabajaba fines de semana en una gasolinera rural en Nebraska. Una tarde de mayo, mientras conducía al trabajo, vi nubes de tormenta acercándose. Mi compañero y yo aseguramos la gasolinera, cerrando ventanas y surtidores. Esperábamos un turno tranquilo, pero 3 coches llegaron buscando refugio, 2 conductores solos y una madre con sus 2 hijas pequeñas. Cuando las sirenas de tornado sonaron, las niñas entraron en pánico. Nos refugiamos en la oficina, pero un escombro rompió una ventana, causando un estruendo que aterró a todos. Una de las conductoras intentó correr a su coche en plena tormenta, y tuvimos que detenerla a la fuerza. Pasamos horas calmando a las niñas, lo que nos ayudó a todos a mantener la calma. Cuando la tormenta pasó, la gasolinera estaba destrozada. Los conductores se fueron, agradecidos, y mi compañero y yo nos quedamos preguntándonos qué acabábamos de vivir. Fue una noche que nunca olvidaré. Historia 9. El campamento en el bosque de Toledo. Soy Ana, de Toledo, España. En el verano de 2003, cuando tenía 17 años, fui con un grupo de amigos a acampar en los montes de Toledo, un lugar conocido por su belleza y aislamiento. Éramos 5, yo, mi mejor amiga Clara, su novio Diego, y 2 chicos más, Javi y Marcos. Queríamos desconectar antes de empezar la universidad, pero lo que vivimos esa noche aún me persigue. Llegamos al atardecer, montamos las tiendas y encendimos una fogata. Todo iba bien, reíamos, comíamos y contábamos historias, pero al caer la noche, noté que el bosque estaba demasiado silencioso, sin grillos ni aves. Clara también lo comentó, pero los chicos lo atribuyeron al viento. Diego propuso explorar un sendero que había visto, y aunque yo no quería, los demás insistieron. Caminamos unos 20 minutos, hasta un claro donde encontramos una cabaña abandonada, con ventanas rotas y un olor a humedad. Javi, siempre bromista, entró y salió con un cuchillo oxidado, diciendo que era de un asesino. No le di importancia, pero al volver al campamento, encontramos nuestras tiendas revueltas, como si alguien hubiera buscado algo. Marcos juró que era un animal, pero no había huellas. Esa noche, mientras dormíamos, escuché pasos alrededor de la tienda. Desperté a Clara, pero me dijo que estaba soñando. Los pasos se detuvieron, y pensé que me había imaginado todo. Pero a la mañana siguiente, encontramos un círculo de piedras alrededor de nuestra fogata, con el cuchillo de Javi clavado en el centro. Nadie admitió haberlo hecho, y la tensión creció. Decidimos irnos, pero al recoger, Diego encontró un cuaderno viejo bajo su mochila.
Dentro había dibujos de figuras humanas desmembradas y frases en un idioma extraño. Javi, pálido, dijo que lo había visto dentro de la cabaña, pero no lo tocó. Mientras conducíamos de vuelta, Clara juró ver a alguien observándonos desde los árboles, pero nadie más lo vio. Días después, investigué y descubrí que en los 80, un hombre desapareció en esos bosques tras ser acusado de crímenes atroces. Nunca lo encontraron, pero los lugareños creen que su espíritu vaga, marcando a quienes invaden su territorio. Nunca volví a acampar, y mis amigos y yo evitamos hablar de esa noche. Historia 10. El pasajero de la carretera. Soy Luis, de Mendoza, Argentina. En 2010, Golondrías, trabajaba como taxista nocturno para pagar mis estudios. Una noche de invierno, alrededor de las 2 de la madrugada, recogí a un pasajero en una carretera desolada rumbo a Luján de Cuyo. Era un hombre de unos 30 años, bien vestido, con un maletín. Me pidió que lo llevara a una dirección en las afueras, un lugar que conocía como un viñedo abandonado. El trayecto era tranquilo, pero el hombre apenas hablaba. Mirando por la ventana, noté que el retrovisor no reflejaba su rostro, aunque lo atribuía a la oscuridad. Cuando llegamos, me pidió esperar mientras recogía algo. Bajó, caminó hacia el viñedo y desapareció entre las sombras. Esperé 15 minutos, pero no volvió. Preocupado, llamé a su número, pero estaba desconectado. Decidí buscarlo, pero no había rastro de él ni huellas en el suelo húmedo. Al volver al taxi, encontré el maletín en el asiento trasero, aunque juraría que lo había llevado consigo. Dentro había fotos antiguas de una familia, todas con los rostros borrados, y una nota que decía: no mires atrás. El corazón se me aceleró. Conduje de vuelta a la ciudad, pero en el retrovisor vi una sombra en el asiento trasero, aunque estaba solo. Al llegar a una gasolinera iluminada, la sombra desapareció. Reporté el incidente a la policía, pero no encontraron registro del hombre ni de la dirección. Un colega taxista me contó que, años atrás, un hombre murió en un accidente en esa carretera, dejando un maletín idéntico. Desde entonces, evito trabajar de noche, y nunca paso por ese tramo. No sé si fue un fantasma o algo peor, pero esa nota aún me da escalofríos. Gracias por acompañarnos en estas escalofriantes historias. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros videos.